¿Qué harías si descubrieras una traición que ocurrió hace más de 20 años y supieras que tu hija no es tuya? Esto parece ser muy malo, ¿verdad? Sigue esta historia. Tengo más de 60 años y hace 4 días recibí una correspondencia que nunca imaginé recibir en mi vida. No es algo que quisiera estar viviendo y sinceramente no se lo deseo a nadie. El hecho es que encontré una carta en mi buzón de correo, informando que alguien llamado señor Ottavio había enviado su piano y un reloj a mi esposa. Estas cosas no eran comunes. En la carta se mencionaba que era una especie de herencia, algo que se había transmitido por muchas generaciones en su familia. Claro, me quedé muy sorprendido, y aún más sorprendido porque estaba dirigido a mi esposa, dejando bien claro que el piano y el reloj eran para darle a mi hija. No pude saber quién era este señor Ottavio, aunque no me resultaba desconocido, simplemente no recordaba. Así que llevé esta correspondencia a mi esposa, quien también se quedó un tiempo sin entender y, después de unos minutos pensando, dijo que recordaba a un Ottavio, pero que había sido su profesor de piano hace casi 30 años. Entonces le pregunté por qué enviaría su herencia familiar a mi hija o incluso dirigido a mi esposa. Ella no tuvo respuesta, solo dijo que no sabía. Casualmente, ese día era la cena de preboda de mi hija, y por un momento pensamos que podría ser el regalo de bodas de él. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué su profesor de piano, con quien no tiene contacto desde hace 24 años, enviaría un regalo a mi hija, siendo también su herencia familiar? La cuestión seguía en mi mente, pero la dejé pasar por el momento. Era un día ajetreado y todos habíamos trabajado mucho antes de las festividades, y pronto llegarían los invitados para la cena de la ceremonia, así que olvidamos la correspondencia que habíamos recibido. Dormí muy tarde esa noche y a la mañana siguiente aún estaba en la cama con la resaca de la noche anterior cuando alguien golpeó implacablemente mi puerta. Era un empleado de una empresa de transporte que venía a entregar el piano y el reloj de los que aquel hombre hablaba. Me habría gustado estar más lúcido para hacer más preguntas al respecto o probablemente simplemente negarme a recibirlo, pero lo que hice fue simplemente firmar y aceptar. Llamé a mi esposa, pero no contestó, ni siquiera dejó una nota. Mi resaca pasó mientras veía esas cosas, me refresqué, fui a ducharme y volví a llamar a mi esposa, pero no respondió. Mi curiosidad aumentó y busqué la carta para volver a leerla y buscar alguna pista, pero no pude encontrarla. Guardé la carta en el cajón de mi mesita de noche, busqué en otro lugar y la encontré en otro cajón. Claramente, mi esposa la había leído mientras yo dormía y la había guardado en un cajón diferente. Ella regresó por la tarde e ignoró ese enorme piano que estaba en la sala. Le pregunté por qué su profesor le había enviado su herencia a nuestra hija, y ella me dio una mirada y me dijo cómo debía saberlo, ya han pasado 24 años desde que lo conocí, tal vez envíe algo a todos sus alumnos. Asentí con la cabeza y le pregunté si había leído la carta que recibimos ayer, ella dijo que no y corrió hacia la cocina. Evidentemente, estaba evitando el enfrentamiento. Desde entonces, no ha estado hablando correctamente conmigo, y yo también estoy participando en esta distancia, ignorando su extraño comportamiento. La forma en que ella me mintió en la cara me puso nervioso. No sé si debería esperar y dejar que la situación se enfríe antes de confrontarla, o si debería descubrir la verdad por mi cuenta. No estoy seguro de cuál era la historia entre mi esposa y su profesor de piano, pero definitivamente había algo. Para entender mejor, he estado casado con mi esposa durante 32 años. La considero una esposa perfecta y la madre perfecta para nuestra hija. Ella es ama de casa, mientras que yo soy el proveedor del hogar. Es difícil de relacionar para esta generación, pero esa era la configuración en nuestra época. Me casé muy joven, hacía trabajos ocasionales, no ganaba mucho, pero era perseverante en tener mi propia casa antes de planear tener un hijo. Después de esforzarme mucho, conseguí un trabajo decente, pero requería viajes intensos por diferentes usos horarios, esto era parte de mi trabajo en ese momento. Solía estar fuera la mayor parte del día, era una pequeña empresa abriendo sus alas hacia los diferentes rincones de muchas ciudades. Comencé como representante de ventas y eventualmente ascendí en la jerarquía a jefe de ventas, desarrollador y gerente de expansión.
Mi esposa entendía mis compromisos laborales, pero solía molestarse porque no le estaba dedicando suficiente tiempo. Ella quería tener hijos, pero simplemente no estaba listo para ese compromiso en ese momento, tanto financieramente como emocionalmente, principalmente financieramente. Quería darles la mejor vida posible a mis hijos, y en ese momento no tenía ni dinero ni tiempo. Hice que entendiera mi preocupación y ella estuvo de acuerdo con mi plan. Le pedí que buscara un trabajo a tiempo parcial o un pasatiempo para evitar la soledad, así que se inscribió en una clase de piano, ya que la música era algo que realmente le gustaba. La animé a tomárselo en serio, pero lo consideraba más como un pasatiempo. Me alegré de que tuviera algo para distraer su tiempo. Mi esposa dejó de quejarse de mi ausencia, ahora estaba ocupada con sus clases de piano. Sentí un alivio en eso, pero poco sabía que esto me afectaría después de 24 años. Conocí al profesor de piano de ella en 2 ocasiones. Una vez, regresé temprano de un viaje de trabajo y mi esposa no estaba en casa porque era la hora de su clase de piano. Así que fui a buscarla y ella me presentó a sus compañeros de clase y también a su profesor. El profesor parecía tener mi misma edad, probablemente un poco mayor, esa fue la impresión que tuve cuando lo conocí por primera vez. La segunda vez que lo vi fue cuando nació nuestra hija. Él apareció en nuestra casa con algunos compañeros de clase de mi esposa. Estaba en casa en ese momento, recuerdo que trajo regalos para nuestra hija, y en ninguna de las 2 ocasiones sospeché algo fuera de lo normal, todo parecía amigable y respetuoso. Él parecía ser un caballero sobrio, al igual que sus amigos, todos actuaron de manera muy normal. Mi esposa dejó las clases de piano después de concebir a nuestra hija, su embarazo fue complicado y el médico le recomendó reposo absoluto por esa razón. Me trasladaron a un trabajo de oficina para poder cuidar de mi esposa y de mi bebé después del nacimiento de nuestra hija. Le pedí que retomara su hobby de tocar el piano, pero ella dijo que estaba ocupada criando a nuestra hija, y me ofrecía asumir la responsabilidad del niño, pero ella dijo que se haría cargo de eso. Me enfoqué en ganar dinero y proveer para mi familia. Eventualmente, sentí que ella había olvidado su hobby y siguió adelante. Teníamos un piano en ese momento, pero Dios sabe qué pasó que de repente desapareció de la casa. Recuerdo que le pregunté al respecto y ella dijo que ya no le gustaba ese piano y lo vendió. Esto sucedió durante el periodo del nacimiento de nuestra hija. Los siguientes años de nuestra vida fueron tan tranquilos que sentimos como si nuestra hija trajera buenas mareas a nuestra vida. Ese año, mi empresa alcanzó su mayor logro, obtuve un buen ascenso, compré una casa pequeña pero acogedora con césped enfrente, donde mi hija creció creando buenos recuerdos, todo parecía tan perfecto y así crecimos como familia. Volviendo a la carta, ahora en esta etapa de la vida, había algo que necesitaba descubrir. Tenía dudas pero no quería hacer acusaciones sin pruebas. Y mi duda era sobre su profesor de piano. Después de esa carta, mi casa se volvió fría, mi esposa y yo estábamos evitando la presencia del otro, sentí como si mi miedo se estuviera volviendo realidad algunas veces. Le pregunté si quería hablar sobre algo, pero ella se negó rotundamente a hablar sobre el piano que estaba en la sala. Honestamente, yo también estaba tan molesto que no hice ningún esfuerzo por arreglar el problema, en lugar de rogarle a mi esposa la verdad. Así que decidí descubrirlo por mi cuenta y fui a la empresa de transporte, confieso que no fue fácil, pero logré encontrar la dirección del señor Ottavio. Él vivía en una granja remota en el campo, me llevó 4 horas en auto llegar allí, encontrar su granja también fue un gran desafío, era un lugar donde los vecinos no se hablaban, de hecho ni siquiera sabían quiénes eran sus propios vecinos, ya que era común en esa región caminar 5 o 10 kilómetros entre una casa y otra. Solo pude llegar allí porque cuando llegué a la ciudad, me detuve a comer algo en una cafetería y vi que había una tienda de equipos musicales enfrente, donde también daban clases. Fui allí y un empleado mayor dijo que conocía al señor Ottavio, que ya se había jubilado y estaba viviendo en esa granja en la zona rural, y que no había tenido noticias de él desde hacía mucho tiempo. Así que, guiado por esa información, llegué a su casa y descubrí que el señor Ottavio había fallecido. Sentí pena y también rabia, pues tal vez era algo que nunca sabría para disipar mis dudas. Por suerte, la persona que me atendió llamó al cuidador y me presentó a otro hombre mayor que se identificó como primo del señor Ottavio.
Él me confesó que fue él quien envió el piano y cuidó de la casa del señor Ottavio después de su muerte. Me dijo que hizo todo lo que el abogado del señor Ottavio le instruyó hacer según su voluntad. El señor Ottavio nunca se casó, no tuvo hijos, no tuvo herederos para dejar sus posesiones, y su primo aclaró que el señor Ottavio donó su propiedad a la institución de caridad, todo lo que tenía, excepto lo más preciado, su piano y su reloj, los dio a mi hija. Pregunté si sabía algo sobre María Angélica, el nombre de mi esposa, y él dijo que no con una expresión seria. Intenté indagar más, pero él dijo que deberíamos respetar a los muertos y superar esto. Entendí la indirecta, le agradecí y me fui. Cuando regresé a casa, mi esposa estaba recostada en el sofá. Por primera vez desde ese día, vi su rostro claramente. Se veía pálida. Me senté, mi comportamiento había cambiado. Le pregunté si sabía sobre la muerte del señor Ottavio. Ella me miró con los ojos llorosos y dijo, ¿entonces fuiste allí? Asentí con la cabeza diciendo sí. Después de un largo silencio, le pregunté si quería confesar algo. Ella tomó mi mano y confesó, diciendo que fue un error único. Dijo que fue engañada por la soledad, que yo siempre estaba fuera, que me deseaba pero yo no estaba, y mencionó que durante mi ocupación laboral, nuestra relación física había tenido un periodo seco durante meses. Le dije que tampoco lo estaba disfrutando, que también era difícil para mí. No fue divertido llevar una vida nómada saltando de una ciudad a otra sin dormir ni comer adecuadamente, pero hice todo eso para darle una buena vida a mi familia, y tuve éxito en hacer que tuviéramos una vida decente. Mi esposa nunca tuvo que preocuparse por el presupuesto familiar, nunca tuve que comprometer el estilo de vida que llevaba, mi hija asistió a la mejor escuela, obtuvo la educación universitaria de su elección sin ningún préstamo educativo, financié todo, y eso tiene un precio. Que no puedes simplemente comer la carne y pelar el pan que tienes, soportar lo malo para poder disfrutar de lo bueno, pero todo eso no significaba nada en este momento, especialmente ahora que el barco ya había naufragado. Ella lloró y me pidió perdón, nunca tuvo la intención de traicionarme, pero simplemente sucedió. Se siente muy culpable por ello, quería confesarlo todo cuando volviera, pero no quería lastimarme con la verdad. Estaba tan feliz con la noticia del bebé, tenía miedo de que la verdad arruinara todo. De hecho, intenté decírtelo, pero estabas tan feliz. Me puse inquieto, perdí la paciencia y le grité preguntándole si nuestra hija no era mía. Se sintió obligada a decir, con la cabeza baja y llorando, que el bebé era del señor Ottavio. Me caí en el sofá, sentí una ola de emociones de traición, vacío y crisis. La hija que crié durante 24 años ni siquiera es mía, estoy descubriendo esta verdad a los 60 años. Sufrí un leve ataque cardíaco el año pasado, me estremece pensar que si no hubiera sobrevivido a ese ataque, nunca habría sabido la verdad, habría muerto pensando que era mi hija. María Angélica me contuvo, lloré, se disculpó y dijo todo tipo de cosas como perdón y seguir adelante, pero había perdido el control, estaba perdido, me levanté para irme. Ella me abrazó y me suplicó que no me fuera. Le dije que necesitaba tiempo para mí mismo para procesar este trauma. Tomé mi remolque y conduje más de 100 kilómetros antes de estacionarlo en algún lugar. No sé qué voy a hacer a continuación. No sé qué habrían hecho otros en esta situación. La confesión de mi esposa me golpeó como una tonelada de ladrillos, revelando una traición tan profunda que se siente como un puñetazo en el estómago. Estuve un día entero estacionado en un área de acampada, con mi remolque, y volví a casa al día siguiente. No había respondido sus llamadas ni mensajes desde ese día, el estado de la casa y la cocina era extraño, parecía que ella no había cocinado ni comido nada desde el día anterior, fue cuando abrí la nevera para tomar algo y eso la despertó. Ella vino y me abrazó, estaba llorando de nuevo y pidiendo perdón, juró que fue solo una vez, que estaba arrepentida, que no fue un asunto, sino un momento de debilidad y soledad. Vi que estaba muy agitada, y le pedí que se calmara y durmiera. Ella insistió en que habláramos y resolviéramos el asunto, le dije que no ahora, que no parecía bien, así que descansa y lo resolveremos más tarde. Tenía mucha hambre, había comido mal durante el último día, así que tomé un poco de comida que quedaba en la nevera y comí. Ella comió algunas frutas, me dejé caer en el sofá y ella me pidió que durmiera con ella en la habitación,
pero me negué a compartir la cama con ella. Se sentó a mi lado en el sofá, pero insistí en que fuera a dormir a la habitación. Por dentro, fingía estar durmiendo y tranquilo, pero en realidad no lo estaba, quería alejarme de su vista. Cuando sentí que estaba profundamente dormida, fui lentamente a mi habitación y recogí mis artículos básicos, ropa, accesorios, documentos importantes, tarjetas y dinero en efectivo, arreglé algunas cosas de cocina y ropa de cama, las puse en mi remolque y partí planeando vivir en él indefinidamente. Mi furgoneta no era un lugar perfecto y adecuado, tuve que arreglar algunas cosas para dejarlas en condiciones habitables, así que fui a un taller para modificar lo básico, pero necesitaban 2 días para terminar un trabajo anterior antes de poder recoger mi remolque. Les dije que no se molestaran con el tiempo y me fui. Llevé las tuberías del fregadero y la caja de herramientas y arreglé las cosas básicas que sabía. Monté un soporte de cocina con tostadora, microondas y freidora en un rincón del remolque, el fregadero ahora está en el desagüe y el calentador funciona bien. Compré algunas baterías para el suministro de energía de emergencia, de lo contrario, uso la estación de carga para cargar todo. Necesito usar un baño público para descargar la basura y reabastecer el depósito de agua. Me siento mucho más libre y ahora he desactivado mi número y estoy usando uno diferente. Estacionar por la noche fue una lucha el primer día, sé que algunos espacios residenciales no permiten estacionar campistas cerca de sus casas por seguridad. Estoy estacionando en una gasolinera durante la noche, no todas, pero algunas ofrecen espacios de estacionamiento a un costo mínimo y algunos son gratuitos. Ahora estoy planeando conducir hacia el sur para vivir cerca del mar durante unos días o unos meses. Pero antes de eso, necesitaría abastecerme lo suficiente. Ir al sur implica conducir por bosques densos en el camino, así que necesito asegurarme de que el remolque sea lo suficientemente resistente para soportar el largo viaje. Definitivamente, esto no parece el típico viaje en caravana que los jubilados sueñan. En medio de todo este caos, casi olvidé la boda de mi hija. Estaba tan aturdido que simplemente quería desaparecer. Bueno, las cosas han cambiado. Estaba en camino hacia el sur y había recorrido casi 200 kilómetros de la ciudad cuando recibí un correo electrónico. Estaba descansando por la tarde y hojeando mi bandeja de entrada cuando vi que mi hija me había dejado un mensaje largo y sincero. María Angélica le había confesado la verdad a ella, y la percepción me golpeó con fuerza de que estaba arruinando su boda. Cuando leí su mensaje, no pude evitar correr hacia ella. Su correo electrónico decía lo siguiente: querido papá, no te enojes por haberte llamado papá. No importa cuál sea la verdad y en qué debas creer, seguirás siendo mi papá y te amo. Has sido un padre increíble. Mañana es mi boda, un gran día para mí. Quería que me acompañaras en el pasillo. Por favor, ven por los 24 años de amor que has derramado sobre mí. Pero incluso si decides renegar de mí, lo respetaría y aún te amaría. Tu hija para siempre. Al leer esto, me eché a llorar. Estaba frente a una farmacia, entré corriendo y le pedí al cajero que me dejara hacer una llamada. Llamé a mi hija, ella se derrumbó al escuchar mi voz y ambos lloramos durante unos minutos. Le prometí que la llevaría al altar, ella me aseguró que mantendría mi visita en secreto para María Angélica, me dio la hora exacta en que saldría de la habitación para la ceremonia. Regresé a la ciudad y estacioné en la gasolinera por la noche. Ella consiguió un lugar cerca del lugar del evento. Me preparé y me quedé en el lugar que había dicho. Cuando ella estuvo lista, envió a una de sus damas de honor para acompañarme dentro por la puerta trasera. No me estaba escondiendo de nadie, pero no quería tener ningún enfrentamiento con nadie, y hasta entonces todos estaban sentados en sus respectivos lugares. La llevé al altar y le entregué la mano a su esposo. Vi a María Angélica sentada en la primera fila cuando todos se levantaron para aplaudir y felicitar a los recién casados. Fue inevitable hablar con María Angélica, ya que ella me buscó. Me pidió reconciliación o perdón, eso fue maduro de su parte, no le dije a dónde iba, pero pudo darse cuenta de que me estaba yendo a algún lugar, ya que estaba viviendo en el remolque. Ella pidió mantener contacto, pasé por una ola de emociones en estos últimos días, desilusión, traición y amargura. Cuando supe que ella no era mi hija, tuve un pensamiento de que todo sería diferente,
pero cuando recibí su mensaje y cuando la vi en la boda, no sentí nada más que como un padre. No encontré diferencia en mis emociones, ella puede que no tenga mi ADN, pero sigue siendo mi hija, la crié con mi amor y cariño y estaré a su lado como un padre, independientemente de la verdad. Después de la boda, he estado viviendo pacíficamente cerca de las playas, no he tenido noticias sobre María Angélica durante mucho tiempo. Parece que es un fantasma para mí, ella no existe para mí, sabía en el fondo que ella quedaría traumatizada con mi actitud, especialmente cuando estaba viviendo la vida que decidimos vivir juntos, teníamos planes de alquilar una casa o vivir en un remolque junto al mar en nuestra fase de jubilación. Hoy supe por mi hija que María Angélica está enferma y hospitalizada, también ha estado buscando terapia pero eso no la ha ayudado mucho. No sé si estoy enojado con ella o si estoy molesto conmigo mismo, la traición es traición. Mi hija me pide que visite a María Angélica una vez, si es posible, porque su salud está empeorando, creo que iré a verla, pero las reconciliaciones están fuera del radar, el mensaje de mi hija es una lágrima, siempre seré su padre, ningún piano cambiará eso. Respecto a María Angélica, bueno, parece que está en medio de su propia crisis personal, hospitalizada y buscando terapia, tal vez esté esperando un milagro y se dé cuenta del error en sus caminos o tal vez solo siga siendo una espina en mi costado. Siempre digo que Dios hace todo bien, incluso por caminos que no podemos entender. ¿Qué opinas de esta historia? Deja tu comentario. Gracias por ver, suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias, y si te gustó, deja tu like. Hasta el próximo vídeo sobre relaciones.